decía que me iba a referir a varios personajes que corresponden a un mismo club. Bueno, todos ellos, junto a otros, están analizados en la nueva obra de Moisés Naín que se titula La revancha de los poderosos. Entonces, la revancha de los poderosos nos habla de un tipo de gobernantes y de políticos que Naín define como los políticos 3P, es decir, aquellos que se han valido o se valen de un recurso exagerado del populismo, de la polarización y de la posverdad. Y entre esos políticos están estos que enumero, aunque están otros, pero me refiero a ellos porque tengo cosas concretas que plantear de cada uno de ellos, empezando por el caso de López Obrador, que ya está a mitad de periodo. Un hombre evidentemente bien intencionado, cuya honestidad nadie cuestiona, que pues está al frente de México, ¿no? Ya sabemos, porque lo comentamos aquí, que tuvo una victoria pírrica en el referéndum revocatorio que se ha instaurado a mediados de mandato en México. Aunque él lo ganó con cerca de un 92% de los concurrentes, resulta que los concurrentes fueron apenas un 17% del padrón. Bueno, eso a él le afecta, pero inmediatamente él tenía otro tema pendiente que también quedaba afectado por eso. El López Obrador tenía una reforma constitucional en pie y en su caso esa reforma constitucional no era para garantizar la independencia del Ministerio Público como la que se está planteando el gobierno dominicano, sino que López Obrador justificaba esa reforma constitucional para una reforma del sector eléctrico. Por eso a la reforma constitucional se le llamaba la reforma eléctrica. La reforma eléctrica o la reforma constitucional fue cerrada por la oposición porque requiere una votación especializada y aunque Morena, el partido de López Obrador, tiene la mayoría en el Congreso, esa mayoría no alcanza, se queda muy distante de la necesaria para una reforma constitucional. Entonces, el objetivo de la reforma constitucional era expulsar al sector privado de la generación eléctrica. Expulsar al sector privado de la generación eléctrica y volver a establecer una mayor responsabilidad en el Estado. Incluso la reforma no tomaba en cuenta el tema de los compromisos con emisiones de gases de efecto invernadero porque priorizaba en plantas que eran mucho más emisoras que competidoras del sector privado. Bueno, el caso es que esa reforma fracasó de López Obrador. Esta semana la oposición la rechazó. Él no pudo pasar esa reforma constitucional. Y su reacción fue entonces inmediatamente introducir otra reforma que él sí puede hacer, porque esa reforma es una ley y todo lo que sea ley, él lo puede aprobar, porque él tiene los votos en la Cámara de Diputados para aprobar una ley, no tiene para aprobar una reforma constitucional. Bueno, ya
aprobó en la Cámara de Diputados la ley de la nacionalización del litio. Este mineral que se usa para las baterías eléctricas, para la acumulación de energía generada por la electricidad. Entonces, desde luego, esto tiene una gran demanda en el mundo moderno, y la reforma del señor López Obrador lo que plantea es que esa va a ser una operación exclusivamente estatal. No se va a permitir que ninguna compañía privada ni extranjera haga explotación de litio. El litio solamente lo podrá explotar el Estado mexicano, porque dice este señor, apelando al populismo, que eso es una propiedad del Estado y que siempre estará al servicio del pueblo. Perfecto. Lo único es que el Estado no dispone ni de los recursos ni de la tecnología para darle un uso eficiente tanto a las exploraciones como a las explotaciones del tema del litio. Y solamente puede hacer eso contratando entonces empresas especializadas. De manera que si esas empresas no lo hacen directamente, pues tendrían que ser contratadas para poderlo hacer, porque de lo contrario solo habrá la intención de una explotación del litio, pero el Estado no está en capacidad de llevarla a cabo. Entonces, bueno, la nacionalización del litio ha sido su respuesta a la derrota de la reforma constitucional, que para él no es una derrota, que tenemos que estar claros en esto. Esa derrota en el Congreso, para él no es una derrota, porque para esta gente que su residencia la tiene en el conflicto, es decir, él vive en el conflicto. Como vive en el conflicto, todo lo que genera conflicto y enfrentamiento le puede terminar siendo beneficioso. Fíjense cómo de inmediato saca una demagogia y dice, miren, la plata aquí se está explotando desde los tiempos de la colonia y siempre ha estado en manos de empresas extranjeras. México, que es uno de los principales exportadores de plata, tiene la plata en manos de empresas canadienses, que son las especializadas en eso. Tiene las manos. Entonces, no va a ocurrir como la plata. La plata va a estar, el litio va a estar en manos mexicanas, que no tienen esa expertise y que ya ustedes verán lo que pasa en el futuro. Pero por lo menos él ha tenido una reacción positiva. Algo que sí me ha gustado en sus declaraciones, en lo que él ha dicho, en la lectura que él ha tenido, es, bueno, no se puede alegar que aquí no hay una democracia, porque él no intentó comprar a nadie para hacer su reforma constitucional. Él no intentó eso. Y se acogió a los resultados de que esa reforma no va. Es decir, que su comportamiento ha sido en ese sentido democrático, aunque fíjense con lo que salió. Y efectivamente, en esos niveles de enfrentamiento y de confrontación, mantiene dividida la sociedad y la gente cree que tiene un presidente que quiere favorecer a los pobres. Fíjense que ahora le quiere dejar el litio en sus manos a los pobres para que ellos lo exploten, pero ellos no están en condiciones de eso. Eso es lo que tiene que ver con el señor López Obrador. Entonces, tenemos al señor Bukele. ¿Qué está pasando con el señor Bukele? La guerra contra las pandillas. Pero la guerra contra las pandillas, porque cuando se corre la institucionalidad, cuando, aunque se haga supuestamente frente al crimen, cuando se derriba la institucionalidad, eso pone en peligro a toda la sociedad.
como se ha propuesto Bukele llevar por lo menos 20,000 pandilleros más a las cárceles, entonces a los policías se le ha puesto una cuota de pandilleros que tienen que apresar 5 o 6 pandilleros en algunos lugares por día. Ustedes saben el peligro que esto representa. ¿Saben el peligro que esto representa? Un pandillero, un policía no lo coge así por así. Porque un pandillero, un policía sabe que tiene que ir a matarse con él para apresarlo. Tiene que irse a matar con él para apresarlo. En ciertas circunstancias lo puede apresar, pero tiene que irse a matar con él para apresarlo. Entonces, ¿quiénes son los más fáciles de apresar cuando usted tiene que tener una cuota obligatoria de apresamiento? Desde luego que va a pasar como con los jóvenes del Club Estos J. Díaz, es decir, salieron por un objetivo, encontraron otro. Es una cuota. Entonces, ¿qué pasa? Que eso permite todos los abusos posibles. Pero si yo soy policía y tengo un conflicto con una gente, esa gente es un pandillero, y yo lo meto en esa cuota, o si no consigo los 5 pandilleros, ahí vienen unos muchachos que vienen de la universidad, o que están trabajando, o que están en la esquina, o que están en cualquier otra cosa, y la cantidad de gato por liebre que puede arrastrar esa meta, esa cuota totalmente ilegal, hasta la propia policía la ha protestado. Entonces, fíjense cómo se van colocando las cosas cuando se llegan a los extremos. Se identifica un supuesto enemigo. El enemigo de la sociedad es el pandillerismo. Y el héroe contra el pandillerismo soy yo. Y el que no está contra el pandillerismo está a favor del pandillerismo. Y el que está en mi contra está a favor del pandillerismo. Y entonces vamos a tumbar toda la institucionalidad persiguiendo a las pandillas. Pero lo que está buscando es tumbar todo el sistema, como lo ha hecho, de pesos y contrapesos para entronizarse como un autócrata, que las cosas las decide como le vengan en gana. Y eso nunca ha arrojado resultados que no sean pues nefastos. Bueno, ahora con esta cuestión de la cuota, imagínense usted que nadie quisiera estar en el camino de un policía que se le está terminando el horario de trabajo y no tiene la cuota de los 5 pandilleros que necesita apresar esa patrulla. Entonces, desde luego que esa cuota se puede completar con lo que aparezca. Lo que es una cosa totalmente repudiable. Eso lo que tiene que ver con este señor. Entonces, bueno, nos referíamos a él. Tenemos también la situación del señor Bolsonaro. Miren estos datos nada más del señor Bolsonaro. Miren estos datos. Brasil tiene el 2,7% de la población mundial. 2,7% de la población mundial tiene Brasil. ¿Qué cantidad de muertos por COVID le correspondía a Brasil? Una proporción de ese 2,7% de la población mundial. Pero Brasil, teniendo el 2,7% de la población mundial, aportó el 10% de los muertos por la epidemia de COVID. Unos 660,000 muertos registra Brasil ahora que ha cerrado el tema de la pandemia del COVID. Uno de los porcentajes más altos de muerte en el mundo. Y cuando usted va a ver, se encuentra con un comportamiento común. El caso de Trump, el caso de López Obrador y el caso de Bolsonaro. ¿Qué hicieron estos señores? Despreciar el conocimiento científico,
despreciar la ciencia, ridiculizar la ciencia para enfrentando una pandemia. Y solo cuando la realidad lo golpeó, y solo cuando tienen la mayor cantidad de muertos que pudo haberse acumulado con el COVID, empezaron a prestarle atención a los expertos, porque una de las características de esta gente es un menosprecio por el conocimiento. Es un menosprecio por el conocimiento, que en el caso de los que vienen de la izquierda tiene ya otras connotaciones, porque usted se va a encontrar con pensadores, como es el caso de Michel Foucault. Dice Michel Foucault, y parece que ANLO y la gente que está cerca de eso es lo que cree. Dice Michel Foucault que el conocimiento es una construcción de las élites. Eso dice Michel Foucault, que el conocimiento es una construcción de las élites, que es una afición de las élites para manejar sus intereses. Entonces, las cosas no hay que manejarlas conforme a lo que los que tienen el conocimiento plantean, sino a lo que el populismo entiende. Y fíjense el gran cúmulo de muertos que tienen ahí. El tema de la guerra es un tema serio para tratarlo con rapidez y sin poder hacer una serie de precisiones, de manera que se me queda ahí para análisis posteriores. Cambio y fuera.